Bienvenidos al podcast de esta semana, en donde vamos a estar hablando de un tema que le interesa mucho a todos los colombianos, pero fundamentalmente a los jóvenes, como lo es el tema del empleo. Y para eso hemos invitado al viceministro que tiene a su cargo todo el tema del empleo en nuestro país. Antes de saludarlo y de avanzar en un diálogo con él, vamos a ver un pequeño recuento de su hoja de vida. En esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro estaremos conversando con Andrés Felipe Uribe Medina, viceministro de Empleo y Pensiones. Es economista y graduado con honores en la maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago de Estados Unidos. Ocupó el cargo de director general de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde también fue asesor de despacho del ministro. Anteriormente se desempeñó como secretario de Hacienda de la ciudad de Santiago de Cali y como asesor en el Departamento Nacional de Planeación DNP y en el Ministerio de Hacienda. Uribe Medina es también especialista en periodismo y tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con una trayectoria en la docencia en destacadas universidades colombianas como la Javeriana y los Andes. Bienvenidos a este nuevo programa. Doctor Andrés Uribe, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Representante Ricardo Ferro, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar compartiendo aquí con todos ustedes, con todos quienes nos observan y comentarle tanto a jóvenes como a personas de todas las edades qué estamos haciendo por el empleo en Colombia. Bueno, doctor Andrés, la primera pregunta que pues es de rigor y es: ¿está disparado el desempleo en Colombia? Hablar de las cifras que estamos hablando en este momento, en donde hablamos de un 15% de desempleo, en donde ya veníamos antes de la pandemia, estando en un solo dígito. Este 15% es un desempleo que de alguna manera de aquí al 7 de agosto del año 2022 vamos a poder revertir esa cifra, ¿o es prácticamente imposible? Yo creo que sí, yo creo que revertir estas cifras es posible y es lo que hemos venido haciendo. Recordemos que en el marco de la pandemia el año pasado tuvimos cifras de desempleo incluso por encima del 20% y se perdieron hasta más de 4 millones de trabajos entre abril y mayo en 2020. Es una cifra que hemos venido recuperando, ya se han recuperado por lo menos 3 millones de esos empleos a mayo de 2021. Así que es una tendencia que se ha venido recuperando y yo creo que de la mano de la reactivación económica esta cifra se va a seguir recuperando y de la mano de los muchos esfuerzos que estamos haciendo yo creo que vamos a recuperar el terreno. Doctor Andrés, cada día pues se gradúan más jóvenes, más personas entran en su etapa productiva y eso obviamente, ese crecimiento vegetativo genera una presión adicional al trabajo que se viene haciendo para atacar el desempleo. ¿Cómo se puede contrarrestar o ayudar a que ese crecimiento vegetativo no afecte este esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno, por parte del sector empresarial para poder atacar el desempleo? Pues yo creo que estamos manejando varios incentivos para que las empresas y los empleadores de todo tipo absorban esta mano de obra juvenil. Yo le quiero hablar de dos cosas. Primero, el tema de las prácticas. El presidente Iván Duque ya reglamentó la equivalencia de las prácticas como experiencia profesional. Eso no lo tenían los jóvenes que estaban terminando sus procesos formativos, como en la universidad o como en carreras técnicas. Ya esas prácticas que hagan antes de titularse les va a contar como experiencia profesional. Y segundo, por supuesto, el incentivo que también acaba de lanzar el presidente a contratar jóvenes entre 18 y 28 años, a absorber esa masa laboral a la que usted hace referencia. Es un subsidio del 25% de un salario mínimo, eso es más o menos 227,000 pesos por cada joven, cada mes que se contrate a partir del mes de julio. Se le dará un subsidio por cada joven adicional que se contrate a partir del mes de julio. Muy interesante, viceministro.
ahí surge una duda y es cómo hacer para que no pasemos de un desempleo juvenil a un desempleo en el resto de la población y que este incentivo se convierta también, perdón la redundancia, en un incentivo para despedir otros empleados que están por encima de esa edad. Esa es una excelente pregunta, representante. Y el mecanismo que establece el decreto es que se toma como base el mes de marzo de 2021. Con respecto a marzo de 2021, yo tengo que contratar más personas y más jóvenes. Es decir, que no se abre el espacio para que No yo se puede sustituir. Exacto, no puedo Ok. sustituir ni por jóvenes ni por personas mayores de 28 años, no se puede sustituir. Tengo que tener en la nómina más personas y más jóvenes que los que tenía en marzo. Entonces, por esos adicionales, por cada joven adicional, es por el que se va a dar el subsidio cada mes que se encuentre en la nómina a partir de julio. Es decir, el comparativo es marzo del 2021, que es cuando arranca la pandemia, y se compara con julio del 2000, no, perdón, marzo del 2021 a julio del 2021. Así es dentro de este mismo año. Sí, es dentro de este mismo año, se compara y las personas adicionales que se contraten por debajo de los 28 años son las que tienen derecho al incentivo. Exactamente, así es, y eso con el fin de proteger el empleo actual, de que no se trate de simplemente reemplazar, generar más desempleo por ganarse un subsidio. Queremos que se genere nuevo empleo y la prioridad está para quienes lo hagan este año, quienes contraten a las personas y las tengan en su nómina en 2021 desde julio, van a poder disfrutar por este subsidio hasta 12 meses. Es un subsidio de largo aliento, todo un año, siempre que se haga durante 2021, se va a prolongar 12 meses hasta el próximo año. Ok, y otra pregunta, viceministro, aunque pues parecería obvia la respuesta, y es, los jóvenes que venían trabajando, ellos no tienen derecho a ningún subsidio. Pues las empresas. Sí, están en la base y están protegidos por el decreto, porque también la idea es que a ellos tampoco los reemplacen para acceder al subsidio. Entonces no generan subsidio, pero están protegidos porque tampoco se les puede sustituir. Viceministro, y en lo que tiene que ver con estos jóvenes que han venido protestando en los últimos meses en Colombia, precisamente por la falta de oportunidades, pues yo veo aquí un escenario muy, muy propicio para también comenzar a revisar si estas oportunidades son realmente las que se están esperando por parte de los jóvenes o no. Yo planteo otro escenario que no sé si depende directamente de sus funciones, viceministro, y es el tema del emprendimiento. ¿Cómo complementar el tema del empleo con el tema del emprendimiento, viceministro? Eso es importantísimo. En el tema del emprendimiento nosotros estamos y ya hemos reglamentado varios aspectos de la ley de emprendimiento que también sancionó el presidente el pasado 31 de diciembre. Ahí dispusimos revisar los costos hacia abajo de los pequeños emprendimientos, costos como los del INVIMA, costos como los del impuesto de registro a nivel departamental, crear esa serie de incentivos para que los pequeños emprendimientos puedan florecer. Y hay una cosa que está justamente sucediendo en este momento. El SENA tiene abierto hasta mediados de agosto, creo que hasta el 13 de agosto, una convocatoria para emprendimiento joven, exclusivamente emprendimiento joven, a través de su fondo Emprender. Yo creo que es una oportunidad en este momento importantísima para que aquellos que no tengan la vocación de ser empleados, digamos, de ir a trabajar a una empresa, sino de efectivamente emprender su propio negocio, tengan esa oportunidad. Y hasta el 13 de agosto está abierta una convocatoria en el SENA solo para empleo joven, solo para ellos. Estos mensajes son muy importantes, viceministro, y perdóneme que yo le insista en estos temas, pero es que yo recuerdo muy bien en su momento cuando el hoy presidente Iván Duque era candidato a la presidencia, se hizo mucho énfasis en que cerca del 70% de la población colombiana estaba por debajo de los 45 años y era una población en la cual se quería trabajar en este gobierno. Entonces, es muy importante que la gente pueda darse cuenta de que realmente sí se ha trabajado por los jóvenes, realmente sí se ha hecho un esfuerzo por cambiar esa situación que se venía presentando en Colombia y cómo los jóvenes venían siendo
como decimos popularmente, ninguneados en el tema de las posibilidades o las oportunidades de poder generar recursos. Entonces, yo sí estoy muy tranquilo y muy contento con estas cifras que usted está dando, estas posibilidades que se están abriendo, que obviamente se requiere de un coequipero fundamental que es el sector privado, viceministro. Eso es importantísimo, eso que acaba de decir, representante. Esto es un trabajo de la sociedad y el papel de un gobierno siempre es facilitar que se den las condiciones para el bienestar. Y en este caso puntual, estos incentivos lo que hacen es eso, facilitar que los empleadores, que el sector productivo le den esa oportunidad a los jóvenes. Mire que, por ejemplo, el incentivo del que venimos hablando no tiene restricciones, es para personas jurídicas, personas naturales, cooperativas, patrimonios autónomos, básicamente cualquier entidad o persona que pueda crear empleo puede acceder a este incentivo para darle esta oportunidad a los jóvenes entre 18 y 28 años. Es verdaderamente un trabajo de toda la sociedad. Bueno, viceministro, cambiemos de frente, como se dice en el fútbol, cuando tiran la pelota de un lado al otro. Hablemos un poco del tema del subsidio familiar y hablemos de las cajas de compensación. ¿Cómo vienen trabajando las cajas de compensación a propósito de la pandemia, a propósito de todas estas situaciones que han ocurrido en el país en el último año? Bueno, con las cajas de compensación tuvimos un trabajo muy importante justamente durante la pandemia. A ver, la historia viene en que existía un mecanismo de protección al cesante, un subsidio, o lo más cercano que tenemos en Colombia, un subsidio al desempleo, y por temas de forma, la Corte Constitucional lo tumbó en 2019. Y justo se acabó ese mecanismo de protección para los cesantes en 2019 y nos ataca la pandemia en 2020. ¿Qué hicimos a través de los decretos de emergencia? El presidente, en uno de sus decretos de emergencia, revivió durante la emergencia sanitaria este mecanismo de protección al cesante y la Corte Constitucional lo avaló, nos permitió el funcionamiento del mecanismo en la emergencia. Y así fue como pudimos ayudar a 400,000 personas que perdieron su empleo el año pasado con un subsidio de hasta 2 salarios mínimos. Se le pudo dar un subsidio por 3 meses, por un total de 2 salarios mínimos a estas personas que habían perdido su empleo con recursos recaudados por el parafiscal de las cajas de compensación. Así que las cajas tuvieron un papel importantísimo en ese papel de contención, digamos, de ese gran desempleo que se generó el año pasado. Bueno, viceministro, y siguiendo con el capítulo de las cajas de compensación familiar, ellas juegan un papel muy importante en todo el tema de vivienda, no solamente en lo que tiene que ver con un escenario que muchas personas no lo entienden así, pero que yo también veo a las cajas de compensación complementando esas posibilidades de utilización del tiempo libre de los empleados, de sus familias, de brindar también unos lugares en donde puedan compartir con sus familias los fines de semana y en las épocas de descanso, las familias o los empleados de sus familias en general. Pero adicional a esto, el tema de vivienda, viceministro, ¿cómo vienen trabajando con las cajas de compensación en todo este capítulo de vivienda en Colombia? Bueno, ahí usted dijo algo muy importante que yo quiero resaltar y es que efectivamente las cajas de compensación son las que le dan a nuestra clase media ese tiempo para disfrutar con sus familias, para hacer actividades que no podrían hacer sin el sistema de subsidio familiar y las cajas de compensación. En el tema de vivienda, nosotros hemos reglamentado con el Ministerio de Vivienda precisamente la manera en que tanto los recursos del Fondo de Vivienda propiamente dicho y los recursos que también pueden poner las cajas de compensación se puedan juntar para ofrecerle vivienda a los colombianos. Y más recientemente, seguramente usted habrá escuchado que el ministro de Vivienda anunció que se iba a priorizar el subsidio de vivienda para jóvenes. Hoy en día, y esto nos lo recordaba el presidente hace muy poco, hoy en día los jóvenes están adquiriendo vivienda a una edad mucho más temprana que la que lo hicieron generaciones anteriores. Entonces, este es un esfuerzo que también tiene su componente de apoyo a esa población joven que quiere salir adelante. Bueno, viceministro,
cajas de compensación familiar. ¿Cómo ve usted? Ahorita usted hacía énfasis en lo que yo mencionaba tangencialmente, que es ese complemento que presentan las cajas de compensación para los empleados y sus familias en la utilización del tiempo libre. ¿Cómo ve usted ese futuro de las cajas de compensación en medio de lo que se viene presentando en el país, fundamentalmente en esa presión que se está ejerciendo sobre todos esos costos adicionales que tiene la empleabilidad, el empleo formal en Colombia? No, nosotros desde el Ministerio del Trabajo somos unos defensores absolutos de la labor de las cajas, y el ministro Ángel Custodio Cabrera también ha sido sumamente claro en defender la labor de las cajas, porque no se limita a estas funciones de esparcimiento que son tan importantes, sino que tienen una participación importantísima en la protección social de los colombianos. No más hace un segundo estábamos hablando del mecanismo de protección al cesante. También podemos destacar los subsidios a vivienda, pero también el aporte que le hacen a la escolaridad, los centros que tienen de atención de primera infancia, los centros educativos también de alto nivel como las ETDH. Entonces, en ese sentido, las cajas de compensación hacen parte de nuestra red de protección social y como tal cuentan con todo el respaldo en su gestión del Ministerio del Trabajo y del Gobierno Nacional, por supuesto. Así es, viceministro. Es importante que ese mensaje quede claro, porque muchas veces en medio del desespero por tratar de buscar alternativas o soluciones, termina siendo peor ese remedio que la enfermedad que tiene el país en determinado momento, o la economía, o algunas situaciones como la formalidad dentro del empleo. Pero vamos al otro escenario, viceministro, que es el de la informalidad. ¿Cómo se está comportando la informalidad en Colombia? Una de las preocupaciones mayores que se presentó cuando arrancó la pandemia, ahí sí ya no estamos hablando del año 2021, sino del año 2020, fue precisamente toda esta población que hace parte del sector informal en Colombia, y cómo esa población que tiene que salir todos los días para poder garantizar que va a tener los recursos para poder vivir ese día, muchas personas para poder pagar el arriendo esa noche, para poder dormir. Toda esa población en medio de la pandemia sufrió, fue la población que más sufrió. Aquí se generaron unos incentivos, unas posibilidades económicas para que tuvieran un ingreso durante la pandemia, pero esa alerta que se prendió en ese momento, y pues de pronto esa solución que se dio para un tema coyuntural, ¿cómo se está manejando estructuralmente, viceministro? Que es una preocupación que tenemos en departamentos como el Tolima y en otros departamentos donde la informalidad está por encima del 50%. Sí, ese tema da para muchísimas cosas. Déjeme decirle tal vez dos o tres que se destacan. Primero, las cifras de informalidad efectivamente siempre históricamente las hemos tenido por encima del 50%, y es claramente un problema estructural. Durante la pandemia, la informalidad bajó, pero bajó por las razones erróneas, y es que la mayor parte del desempleo se concentró en los informales. Entonces, al salir del desempleo ya no eran informales, y por eso se veía una caída en la informalidad, pero obviamente no de la manera en la que lo esperamos. ¿Qué estamos haciendo? No porque hubieran mutado a la formalidad, exacto, sino exacto. porque no han podido trabajar. Y como usted lo dice, porque estaban más afectados por el desempleo que el promedio de las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un aspecto fundamental que le compete al Ministerio del Trabajo, que es estructural, no solo del desempleo, sino de la informalidad también, es la pertinencia de nuestra formación. La gente se tiene que formar para cosas que sirvan. Uno no debe perder ni sus recursos ni su tiempo formándose en algo en lo que nadie lo va a contratar. La pertinencia de nuestra formación es muy baja. Nosotros, en nuestro sistema, digámoslo, académico, es bueno. La formación primaria, la formación secundaria, la formación universitaria, pero nuestra formación para el trabajo diferente a la académica tiene muy baja pertinencia y una institucionalidad muy débil. En el plan de desarrollo nosotros creamos el Sistema Nacional de Cualificaciones y estamos a punto de reglamentar dentro de ese sistema tanto el Marco Nacional de Cualificaciones como el Subsistema de Formación para el Trabajo. Y la idea es generar ese puente entre el sector productivo y las entidades de formación
para que la gente se forme en lo que de verdad le sirve. Sin pertinencia no hay productividad. Nuestros indicadores de productividad, tanto laboral como la productividad total de los factores, ha estado muy cercana al 0% históricamente, y una causa de eso es que el talento humano no se aprovecha, porque no se forma para lo que de verdad es importante. Entonces, ese es un factor estructural que nos va a permitir combatir la informalidad. Y también quisiera retomar de nuevo que todos los subsidios y todos los incentivos de lo que hemos hablado son incentivos al empleo formal, porque la condición central, por ejemplo, del subsidio del 25% del salario mínimo es que la persona contratada, el joven contratado, tenga su seguridad social completa. Esa es la prueba con la que se accede al subsidio, que en la pila se registre que este joven está contratado, que está recibiendo su salario y que tiene su seguridad social completa. Entonces, todos estos incentivos, y es bueno hacer hincapié en esto, son para generar empleo formal. ¿Ese joven que recibe el subsidio puede tener más de un empleo? Puede tener más de un empleo, pero en realidad el subsidio se le da solo a un empleador. El incentivo se le da solo a un empleador que lo aproveche para contratarlo. O sea, no funciona en el sistema de asesorías, en el sistema de tercerización. Sí funciona, pero solo por un empleador. O sea, solo un empleador puede acceder al subsidio. Si una persona se encuentra... O sea, Pedro Pérez tiene 25 años. Sí. Por Pedro Pérez solamente hay un subsidio, no puede haber dos o tres. Okay. Así es. Así es, para darle más oportunidad a más. Claro, pero pues surge también la inquietud. Sí. Usted sabe que en Colombia tenemos que estar ahí tapando todos los goles. Viceministro, ese tema anterior que usted mencionó, yo creo que es el quid del asunto en nuestro país. Y qué bueno que ustedes estén metiendo en eso. Y yo le digo una cosa, si a mí me preguntaran qué es lo más importante que le puede dejar este gobierno en materia de empleo al país, yo le diría sin lugar a dudas, pertinencia. Sin lugar a dudas. Porque es que no podemos seguir teniendo unos cartones, unos títulos para exhibirlos en la sala de la casa y que no sirvan para nada en el mercado laboral, que es lo que ha venido pasando en las últimas décadas. Y es que nos llenamos de profesionales desempleados o nos llenamos de profesionales que están ejerciendo un oficio o una labor diferente para la cual se prepararon. Qué bueno, viceministro, pero qué bueno que podamos hablar más adelante de ese punto con resultados. Usted habló de una pertinencia con un nivel casi llegando al 0%, que es una cosa vergonzosa, porque entonces eso lo que significa es que la educación va por un lado y el mercado laboral va por otro, totalmente diferente. Y yo sé, y lo digo yo, no lo está diciendo el viceministro, estoy diciendo yo, Ricardo Ferro, que muchas veces para los padres de familia, para los tíos, para los abuelos, es muy chévere decir es que mi hijo está estudiando Derecho, es que mi hijo está estudiando Medicina, es que mi hijo está estudiando tal carrera o que mi hijo se graduó de tal profesión. Pero realmente lo más importante es poder decir mi hijo está trabajando en tal cosa y que mi hijo es feliz porque estudió una carrera que le sirvió para poder desempeñarse. Entonces, viceministro, yo sí me comprometo desde acá, desde el día de hoy, a poder promulgar esa tarea que ustedes están haciendo, llevarla a todos los rincones del país en donde yo pueda interactuar con las personas para que más jóvenes se acerquen y puedan tener esa posibilidad de tomar las decisiones adecuadas a la hora de invertir, que es muy bueno el término, no es gastar plata, sino invertirla en la formación educativa, viceministro. Ahí usted acaba de decir algo fundamental, y es que el joven pueda escoger, que tenga esas alternativas. Eso es importantísimo, y que no sea efectivamente solo por tener el título. Yo también crecí en una generación en la que lo importante era ir a estudiar y tener el cartón para colgarlo en la pared. Aquí lo que importa es, por un lado, en la formación académica, el conocimiento, la formación de criterio, y en la formación técnica, las habilidades, las competencias que se forman. Y es muy importante que los jóvenes tengan esa opción, que la formación para el trabajo no sea solo para el que no puede ir a la universidad, sino que también sea para el que de pronto no le interesa, que quiere tener otras
otras oportunidades en la vida, pero que sea con calidad, que sea una buena formación técnica, y ahí tendremos esa pertinencia de la que estamos hablando. Bueno, viceministro, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado. No sé si quedó algo pendiente que usted quiera expresar antes de cerrar esta emisión. Representante, yo quiero insistir en la coyuntura, invitar a todas las personas que tienen esa grandísima posibilidad de generar empleo, jurídicas, personas naturales, cooperativas, todo el mundo, toda empresa, en todo sector de la economía, tiene la posibilidad de generar empleo para los jóvenes, y el gobierno está poniendo un incentivo para que sea más fácil, para que se pueda contratar a las personas entre 18 y 28 años cuyo empleo ha sido tan afectado en la pandemia. Aprovechemos esta oportunidad y muchas gracias por el espacio para transmitir este mensaje, representante. Así es, viceministro. Hay que aprovechar la posibilidad. Generar empleo para los jóvenes en este momento genera un incentivo de un 25% en los costos que tiene para el empleador. Ojo con esto, como lo dice el viceministro, personas naturales y personas jurídicas que quieran generar empleo formal van a tener un incentivo del 25% si ese empleo nuevo que se crea dentro de este año 2021 cobija a jóvenes entre 18 y 28 años. Andrés Uribe, el viceministro del Empleo, nos estuvo acompañando el día de hoy. Con ustedes, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que mi Dios los bendiga.